Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y le damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat o levantando la mano. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a la arquitecta Clara González, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla Escenografías para pequeños formatos. Bienvenida, Clara, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Carolina. Bienvenidos a todos. Veo algunos nombres como familiares que no sé si son de personas que fueron estudiantes míos hace muchos años o si son homónimos, no sé. Ahorita ojalá si en contra de lo que nos dijo Carolina, de pronto prendan la cámara un segundito si van a hacer alguna pregunta o algo, pues me gustaría como ver a quién le estoy conversando, ¿cierto? Bueno, yo me presento, mi nombre es Clara González, yo soy arquitecta de la Bolivariana, luego hice una maestría en Historia del Arte y posteriormente me fui a vivir a Canadá y allá estudié un pregrado en teatro con énfasis en diseño de escenografías, iluminación y vestuario. Entonces, el perfil mío es un poquito, a mí me gusta decir original, porque es una mezcla de muchas cosas que me han interesado en la vida, que me han gustado y que decidí estudiar de una manera formal y luego recoger en este asunto de la escenografía, pues que me apasiona tanto y que espero pues ustedes salgan de esta charla un poquito motivados a explorarlo también desde sus propios quehaceres profesionales. Voy a compartir entonces una presentación que les traje. Realmente yo lo que quisiera es, esto no es pues como una clase de escenografía, ni mucho menos. Yo lo que quise hacer fue traer un poco de lo que yo he venido haciendo eh, desde este interés particular que he tenido por la escenografía, por el diseño escenográfico, y ver ustedes, pues, como con qué se identifican, perdón que esto arrancó como donde no era. Ya sí. ¿Qué están viendo? Creo que compartí lo que no era o sí. A ver. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Y Listo. ahora sí se observa. Bueno, entonces, como les contaba, esto es un poquito como mi perfil. Yo lo he ido organizando y me he ido transformando dependiendo de los lugares donde me ubico. Yo di clase muchos años en la Bolivariana, después en la San Buenaventura, trabajé un tiempo vinculada a tiempo completo hasta que me fui a Canadá. Luego cuando regresé volví a la San Buenaventura, entonces yo conozco muy bien el perfil de los egresados de la San Buenaventura y por eso pues me pareció delicioso venir a conversarles sobre esto porque sé que son profesionales muy abiertos a las posibilidades que nos ofrece el trabajo con el espacio que hacemos desde la arquitectura, que no son ni cinco cerrados, pues como que la arquitectura es solo hacer edificios, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago no es nada, no tiene nada que ver con edificios si vemos el producto, pero la formación como arquitecta sí fue lo que me dio esas herramientas del trabajo con el espacio y del trabajo sobre todo de la relación entre el cuerpo y el espacio para llegar pues a lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, en primer lugar, les quiero mostrar un poco de lo que hemos hecho con mi empresa. Pues mi empresa básicamente soy yo, pero voy consiguiendo como colaboradores dependiendo de los proyectos, porque son proyectos ya van a ver muy diversos, entonces para algunos me sirven unas personas de un perfil, para otros otro, entonces yo voy armando mi equipo pues a medida que van resultando los proyectos y estos primeros que les traigo son propiamente de escenografía. Este en especial es una escenografía para teatro, es de una obra que no sé si la conocen, hay incluso una serie de HBO
con este mismo libreto, que es un texto de Tony Kushner, que se ganó incluso el Tony, pues es una obra muy premiada porque habla sobre la crisis del SIDA en la comunidad homosexual en Norteamérica, en Estados Unidos, en la época como de los 80s, 90, cuando se estereotipaba esta enfermedad solamente pues como proveniente de la comunidad homosexual. Y tiene también mucho que ver con religión, ¿cierto? Es un asunto como sobre cómo cada religión castiga de una manera diferente los pecados y cómo ellos en su condición de homosexuales pues trataban con esos temas y con esa pelea que tenían un poco con la religión por verlos de mala manera. Entonces es un texto muy denso, muy interesante porque plantea de una manera un poquito cruda una problemática muy fuerte de la historia de Estados Unidos. Es además una obra que está pensada de una manera muy cinemática. O sea, por eso la serie de HBO es maravillosa porque pasan de un lugar a otro muy rápidamente. Esta obra la hicieron la primera vez en Broadway y era, claro, con todo el presupuesto del mundo y con toda la tecnología, entonces salía a un escenario y entraba a otro mecánicamente y el otro subía en un ascensor y bajaba. Entonces se podían hacer unos cambios muy rápido. El reto fue en esta producción hacer algo que nos permitiera cambiar de un espacio o de un lugar a otro sin pues necesitar toda esa tecnología y todo ese presupuesto que no teníamos. ¿Sí? Entonces la solución fue dividir el espacio y pasar de un lugar a otro con la iluminación. Este momento, pues esta foto es de un momento antes cuando está entrando la gente al teatro y ven pues como la escenografía ahí sobre el escenario, pero realmente durante la función muy pocas veces se veía todo junto, ¿cierto? Teníamos como un lugar y otro que iba pasando, iban llamando la atención del espectador con la luz, con el cambio de luz. Pero tenemos un elemento común que es ese árbol extraño que ustedes ven ahí, que era el símbolo como de ese conflicto interno que los personajes tenían durante la obra y que viene realmente como del trabajo conceptual que se hizo con el director y con el equipo creativo. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que los que están en esta charla que no han trabajado antes en escenografía, probablemente haya muchos que lo han hecho ya, vean que no es tan distinto a la arquitectura, digamos, convencional, ¿cierto? Estamos partiendo de una idea, de un concepto. En este caso, hay incluso un texto que nos da como una guía muy clara. Partimos de un concepto y ese concepto es el que queremos llevar a escena a través de muchos elementos. La escenografía es solo uno de muchos. El teatro es un trabajo indispensablemente realizado en equipo porque pues nadie podría hacerlo todo, y lo importante es poder poner en común todas esas ideas y lograr una cohesión en lo que se está presentando para que el público sí reciba como todo eso que le queremos transmitir. Entonces, los momentos en la obra iban más hacia, se veían más como esto, ¿cierto? La foto no es maravillosa, yo siempre peco por eso, nunca me debía conseguir como un amigo fotógrafo que se ocupe de eso de mí porque yo nunca tengo tiempo para tomar buenas fotos y eso es un desastre, pero los momentos se iban desarrollando, como les decía, en cada una de esas plataformas que veíamos anteriormente y los espacios se delimitaban o se hacían reconocibles con detalles muy pequeños. O sea, no necesitamos, por eso hablábamos un poco de los pequeños formatos en el título de esta charla. Este no es el más pequeño, más adelante les voy a mostrar otros más pequeños aún. Pero en este momento miren que no tenemos pues toda la oficina de este señor, es un cuadro, una silla y con eso ya creamos el ambiente que buscamos. Más adelante había otro lugar que era un bar, entonces para el bar lo que hicimos fue este módulo que venía, bajaba pues con el sistema de tramoya del teatro, y era una composición con botellas recicladas que fuimos a conseguir a los bares, que nos regalaran, las metimos en un marco y con eso ya podíamos darle el ambiente de bar a la escena con una mesa alta,
unos vasos con jugo de manzana, en este caso pues imitando whisky, y las botellas en el fondo. Entonces teníamos unos elementos que volaban, que entraban volando y que iban señalando los espacios en los que estábamos. Este es uno de los personajes Pryor en el hospital. Entonces teníamos una cama de hospital que conseguimos pues muy característica de ese espacio, pero que luego para otros momentos en los que él estaba en su casa, pues la vestíamos para que no pareciera el hospital, sino que ya es la casa, ¿cierto? Entonces son elementos muy puntuales, muy sencillos, que pueden transmitir ideas muy diversas con muy poco. Eso es como lo que en la escenografía es fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas veces el presupuesto es muy limitado porque estamos trabajando con artistas directamente, donde es muy raro uno tener, digamos, el presupuesto del Circo del Sol, ¿cierto? Para hacer una cosa grandiosa y simplemente tenemos que volvernos un poco recursivos y muy, muy prácticos a la hora de elegir un solo elemento que comunique de una manera contundente lo que queremos comunicar sin tener elementos de más que no son necesarios o que distraigan, ¿cierto? Bueno, esta es otra escena que sucedía detrás del árbol. Era una escena muy cruda y esta obra era en un escenario pues universitario, los actores eran estudiantes, entonces pues no queríamos como una cosa muy grotesca ahí en la cara de la gente y por eso se buscó un lugar como detrás de ese árbol que al mismo tiempo que le daba fuerza al conflicto que se estaba viviendo en la escena, pues nos ayudaba también a tapar un poco la crudeza de lo que se estaba montando ahí detrás. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta esas cosas, digamos, más prácticas ya desde la puesta en escena, cuando el director nos dice, bueno, estos son los elementos que yo necesito para contar lo que necesito contar. Entonces, no solo son los elementos que nosotros como diseñadores queremos poner en el escenario, sino los que realmente se necesitan. Los arquitectos generalmente no tienen problema con eso, pero hay muchos escenógrafos que no vienen de la arquitectura, sino que vienen, digamos, de las artes plásticas o de otras disciplinas en las que la función no es siempre lo más importante. En arquitectura nosotros estamos muy acostumbrados a que la función y la forma van muy de la mano, entonces pues es inconcebible una casa muy bonita en la que no haya cocina, ¿cierto? Por decir un ejemplo muy tonto, pero en escenografía eso pasa, ¿cierto? Puede haber unas obras de arte que uno llega al teatro y ve esto en el escenario y dice qué maravilla, qué cosa tan hermosa, pero que no sirve para la obra, ¿cierto? Que no se puede utilizar, que es simplemente un telón de fondo y que los directores generalmente pues no pueden sacar provecho de ello. Entonces es muy importante también tener esa parte funcional dentro de estos procesos pues, de diseño de escenografías. Esta es otra obra distinta para otro tipo de teatro, con actores profesionales, en la que también no es un gran formato, es un formato mediano, digamos, con un presupuesto mediano, de un teatro que tiene una característica muy especial y es que tiene contratados unos pintores escénicos increíbles. Entonces, para este proyecto lo que hicimos fue aprovechar eso. Todo eso que ven al fondo, que parece como un sinfín, esta foto se ve muy pixelada aquí, de pronto aquí se ve mejor. Esa superficie curva que ven ustedes ahí atrás es madera, es una estructura de madera que tiene encima ¿cómo se llama ese material? Un hardboard, pues un tablex que permitía pues darle como un poquito de curva, que era algo flexible, y todo lo que ven ahí es pintado a mano por unos artistas que nos pasaban de un cielo y lo convertían en agua. No sé si alcanzan a ver aquí en la parte inferior, esta parte de acá era como agua y la parte superior era más como el cielo. Y además, pues que nos permitió contar con estos pisos de piedra que no son de piedra, por supuesto, porque eso en teatro es no solo costosísimo, sino muy pesado.
Entonces esos pisos de piedra también son pintados, pero hay profesionales en eso que hacen un trabajo maravilloso que uno desde lejos jamás diría que eso es plano y que es una madera ordinaria, sino que se logra la ilusión que estamos buscando con este asunto. Esta obra tenía además una cantidad de dificultades con la utilería. La utilería con mucha frecuencia cae como entre las responsabilidades del escenógrafo. A veces pues hay teatros muy elegantes que tienen un utilero por aparte, pero normalmente es el escenógrafo mismo el que desarrolla la utilería. Y esta actriz que vemos acá muerta de la risa era una actriz maravillosa, que todo el mundo coincidía, ese papel es para ella, indispensable que Leni esté en este montaje, pero resulta que ella es vegana y tiene una cantidad de condiciones muy estrictas sobre lo que puede y no puede haber en el escenario cuando ella es parte de la obra. Entonces teníamos, por ejemplo, la vestuarista necesitaba un tipo de botas en particular, pero no podían ser de cuero real, tenían que ser del tamaño de su pie, tenían que cumplir una cantidad de condiciones pues como para que fueran con la obra, pero con esta condición de que no fuera de cuero fue complejo. Aquí en esta escena, no sé si alcanzan a ver, en el plato hay un pollo. Ellos se supone que están comiendo un pollo y el texto habla del pollo y el pollo es importante, o sea, no era posible cambiarlo pues por otra cosa. Entonces nos tocó esculpir unas presas de pollo en tofu para que ella las pudiera consumir. Hubo también una torta que el texto también hablaba específicamente de qué torta era un angel cake con fresas encima, con una crema blanca. Obviamente esa crema, pues la torta no podía tener huevos, la crema no se podía usar. Entonces todas estas cosas cayeron también entre la responsabilidad del equipo de escenografía, que estuvimos meses ensayando recetas de tortas veganas y engordándonos todos juntos tratando de buscar la solución a esto. Entonces, el trabajo como escenógrafo no siempre se limita bueno, voy a diseñar algo bonito para poner en el escenario, sino que también tiene que ser funcional, tiene que comunicar lo que la producción quiere comunicar. Generalmente es el director el que decide qué es lo que quiere comunicar con ese montaje, y tiene que cumplir con también las condiciones prácticas, que en este caso pues les cuento el ejemplo de la actriz vegana, pero hay muchos otros traspiés que uno se encuentra cuando está diseñando que no necesariamente uno anticipa, pero que le generan pues también como una tarea adicional de búsqueda y de investigación, que realmente es lo que a mí me apasiona hacer. ¿Cierto? A mí lo que me apasiona de esto es que cada montaje es distinto, en cada montaje aprendemos sobre algo. O sea, yo aprendí sobre la crisis del SIDA y de los homosexuales en los 80 en Norteamérica. Luego aquí aprendí sobre la vida de una familia pequeña en una granja en el norte de Canadá. Luego aprendimos, bueno, en esta obra, por ejemplo, que el tema es como una especie de film noir, como esas películas en blanco y negro de los años 40, del detective y la dama, pues maravillosa y elegantísima que llama a este señor para que le ayude a encontrar la razón por la que mataron a su esposo, ¿cierto? Entonces, para esta hora, listo, yo me dediqué a ver películas de este tipo, a entender cómo es el lenguaje y a tratar de representarlo de una manera muy, muy concisa, porque esta sí era una producción, esta sí, de muy bajo presupuesto. Era una compañía de teatro muy pequeña, de actores muy jóvenes que tenían pues como el interés de montar esta pieza, que es escrita por uno de los actores pues de la compañía, que también es escritor, y el presupuesto que había era pues fácilmente el 10% de lo que vimos en la obra anterior. Entonces, en ese caso, la recursividad tiene que salir a relucir, y tenemos que encontrar elementos que comuniquen de una manera muy fuerte lo que queremos comunicar sin que el presupuesto necesariamente se note que fue bajito.
¿cierto? La idea es que uno con lo que haya logre hacer lo que la obra necesita y lo que el montaje pide. Entonces, en este caso, el concepto en el que se basaba la escenografía era, yo no sé si ustedes conocen un juego de mesa que se llama Club. Y es un juego en el que el tema es eso, precisamente el asesinato, el misterio de descubrir quién asesinó a fulano. Entonces hay como unos espacios marcados, es como una planta de arquitectónica en la que uno va recorriendo y va, bueno, no recuerdo muy bien cómo funciona el juego, pero el caso es que nos basamos un poco en esto, en el tablero, que es una planta arquitectónica, dibujamos en el piso con tiza. No sé si en alguna de estas imágenes se alcanza a ver, se ve muy poco, solamente como el texto, pero o aquí alcanzamos a ver un poquito. Los espacios estaban delimitados simplemente con tiza sobre el suelo negro del teatro, era una caja negra pequeña, y se pusieron ahí los muebles o los elementos absolutamente necesarios para el desarrollo de la acción. Nada más. No había una pieza que sobrara. En escenografía, no sé si alguna vez han leído a Chekhov. Chekhov es un escritor pues, muy importante de teatro que decía que cualquier elemento que uno ponga en el escenario tiene que tener una función, porque si no, no solo no aporta, sino que distrae. Si yo pongo un pañuelo rojo en el piso o en una mesa en esta obra y finalmente no lo uso para nada, muchas personas del público van a estar mirando ese pañuelo y esperando a ver qué es lo que va a pasar con ese pañuelo que hace ahí, cuándo lo van a coger, y apenas se acercan dicen, ya lo va a coger y pasan de largo, dicen, pero este pañuelo, ¿qué está haciendo ahí? Entonces lo único que hace es distraernos de lo que realmente queremos comunicar. He repetido muchísimo eso, pues me disculpan lo repetitiva, pero es lo más importante para mí cuando estamos hablando de escenografía, y es no distraer, pero siempre aportar con los detalles. Por ejemplo, en esas bibliotecas que ven atrás, los libros son especialmente seleccionados. ¿Qué es lo que leería este personaje? Y nos fuimos a una anticuaria a buscar, bueno, entre lo que había, qué tipo de libros nos servían para la biblioteca de este personaje en particular. Que eso con mayor razón en esta otra obra, que esta obra también es una obra muy pequeña, con muy bajo presupuesto, y el argumento era, esta señora es una escritora de novelas, la obra en general es basada en el Rey Lear de Shakespeare, entonces la escenografía tenía eso que ven atrás, son unas líneas de tela que imitaban como pergaminos y tienen a mano escrito todo el texto del King Lear. Lo escribí yo a mano, después me arrepentí de ese diseño porque, Dios mío, sí me tomó tiempo. Pero ella además era una mujer, pues el personaje era una experta en literatura, era una escritora reconocida, entonces pues ella no podía tener cualquier basura en su biblioteca, entonces la selección de los libros que estaban en esta biblioteca eran libros que esa mujer tendría en su biblioteca. Y la gente le dice a uno, ay, pero qué bobada, ¿para qué se complicaron tanto? Eso no lo ve nadie, pero son esos detalles los que muchas veces si uno no piensa, la gente nota, ¿cierto? Es un poquito como la iluminación, que yo siento que es una disciplina muy desagradecida, porque cuando la iluminación está bien hecha, la gente nunca dice nada. La gente dice, ay, tan bonita la obra, ay, tan linda la escenografía, uy, qué buenos actores. Nunca nadie sale diciendo, uy, ¿viste la iluminación? Nadie. Pero vaya que uno la haga mal, ¿cierto? Uno hace la iluminación mal y todo el mundo sale despotricando, viste eso, no se veía nada, oscuro. Bueno, más o menos eso pasa con este tipo de detalles. Uno pone ahí unas revistas Playboy, que fue lo único que encontró en el centro cuando fue a comprar pues cualquier cosa para llenar la biblioteca, y no falta el señor que está sentado en primera fila y la leyó y dijo, uy, de mal gusto, esta señora no tendría eso. Y ni hablar de las películas. En este momento estamos hablando de obras puestas en un escenario para ver en vivo, pero las películas, pues los que son aficionados a eso saben que en IMDb, la aplicación, hay una categoría entera hablando de eso,
¿cierto? De este carro, la película se supone que está hecha en 1963 y este carro salió en enero del 64 y yo no sé qué, ¿cierto? Hay gente experta en todo que siempre tendrá algo que decir sobre las elecciones que uno hizo, pues con seguridad que igual, por más que uno lo piense, habrá detalles que se le pasen, pues la prueba son esas producciones multimillonarias que igual tienen esos detalles, pero la idea es buscar comunicar de la mejor manera lo que queremos con los elementos que tenemos y tratar de prestarle atención al detalle en lo posible. Ahora, para producciones de muy pequeño formato como estas, hay soluciones, de nuevo volviendo a la recursividad, que pues de pronto no serán las más ortodoxas, pero por ejemplo recuerdo que para esta obra compramos unos muebles en un almacén de cadena y después de la obra se usaron 2 días y fuimos y los devolvimos y nos devolvieron la plata. ¿Cierto? Hay casos incluso así. El sofá fue un sofá que encontramos, ese sofá pues que además era elegantísimo y que era el que queríamos porque era una señora vieja y elegante y queríamos que fuera un salón, un sofá como de abuelita. Y ese sofá lo encontramos en una página de internet de segundas, lo compramos por X dinero y después de la obra lo volvimos a poner a la venta en la misma página y lo vendimos como por el doble. Entonces finalmente le ganamos más plata a la venta del sofá que a la misma obra de teatro con las entradas. Pero son recursos que, ¿por qué no?, podemos utilizar a la hora de trabajar con montajes de muy bajo presupuesto en los que no tenemos pues la posibilidad, digamos, de mandar a hacer lo que quisiéramos o lo que nos soñamos, sino que nos toca salir a buscar qué hay disponible, a qué podemos acceder que se parezca a lo que teníamos en mente. Entonces también hay que tener una flexibilidad muy grande a la hora pues de diseñar, no solamente quedarse uno en que yo quería que el escritorio tuviera 4 cajones, bueno, este no tiene cajones, es el que se consiguió, pero cumple con la función, tiene el estilo más o menos que queríamos, el color, bla, bla, bla. Entonces, bueno, hay que a veces sacrificar algunos detalles, pero buscando que siempre se pueda hacer no solo realidad, sino eh, coherente con lo que estamos trabajando. Ahora les voy a contar de algunos proyectos que yo hice con esta compañía. Esa compañía se llama Los 7 Dedos de la Mano y es un circo. Bueno, yo no recuerdo si les conté que había estudiado en Canadá un tiempo y vivía ya unos años. Y en Montreal, que fue la ciudad donde yo me instalé, es la sede principal del Circo del Sol. Hay una escuela internacional de circo, pues una universidad de circo, y hay un movimiento pues como de este arte enorme y con una calidad impresionante para nosotros pues que venimos de una zona en la que el circo no es tan importante. Este circo lo fundaron 7 acróbatas jubilados, pues los acróbatas que se jubilan pues como a los 30 años. 7 acróbatas que ya salieron de circulación en espectáculos del Circo del Sol y montaron esta compañía. Entonces es una compañía que tiene la misma filosofía del Circo del Sol de montar un espectáculo que no sea como una secuencia de actos de circo, como viene el malabarista, viene el payaso, sino que es una historia coherente, que tiene un principio, un desarrollo, un final, es una obra de teatro en la que la acrobacia está involucrada, ¿cierto? Pero tienen una historia, los que han tenido la oportunidad de ver los espectáculos del Circo del Sol, pues lo entenderán muy, muy claramente, tienen una historia, tienen un acompañamiento visual muy importante y ellos también tienen obras de gran formato y de pequeño formato, incluso estas compañías que giran por el mundo y tal, pero también tienen algunos espectáculos de más alto presupuesto, otros de más bajo presupuesto, y en todas se cumple la función de que la escenografía sea al servicio del espectáculo. Entonces, en este caso es una obra hermosa que yo quiero muchísimo porque el director era argentino, entonces además a mí me tocó un poco el corazón, la historia de la dictadura en Argentina y de todo lo que pasó allá. Era sobre lo que pasa en una familia alrededor de la cocina. Para ellos
pues para los que estaban creando este espectáculo, las relaciones familiares alrededor de una mesa cuando están comiendo, todo el asunto de los sentidos, los olores, los sabores, generan unos recuerdos muy fuertes y ellos con los mismos acróbatas hicieron unos talleres para hablar de sus propias historias de familia, por eso salieron algunas que hablaban de la dictadura. El papá de uno de los acróbatas era uno de los desaparecidos que llaman ellos, que de pronto un día, y cuenta la historia en la obra, un día estaban comiendo todos alrededor de una mesa en su casa y llegaron unos tipos y se llevaron al papá y nunca lo vieron más. Entonces eran unas historias muy fuertes, otras muy bonitas, pero todas alrededor de eso. Entonces la escenografía tenía que ser una cocina funcional, como esa que ven ahí, que parece a simple vista muy convencional, pero todos esos elementos que vemos ahí como contra el fondo van saliendo. Aquí hay una que ya este módulo salía de la cocina, dentro de este módulo había una sala, un sofá, había otra mesa, entonces todo era modular y se iba desenvolviendo. Hay unos, no sé si alcanzan a ver acá, que se ven como pegados unos cuadrados, más adelante ellos sacaban esos cuadrados de ahí y armaban este espectáculo, este número, digamos, de acrobacia a través de ellos. Originalmente eran círculos, nosotros, el equipo de escenografía, decíamos, ¿no? ¿Cómo incorporamos los círculos en esta cocina? Entonces logramos negociar con ellos que lo hicieran en cuadrados, entonces les proporcionamos unos cuadrados de ensayo, porque ellos obviamente esto está milimétricamente calculado. La compañía tiene además unos ingenieros que están muy atentos a que todos los elementos que se pongan en el escenario sean seguros para los acróbatas, porque ellos, claro, no es una mesa cualquiera, es una mesa en la que este señor va a hacer 3 mortales y va a caer parado, ¿cierto? Entonces son mesas que tienen unas patas reforzadas y el esfuerzo de toda la estructura de esto, pues necesitaba incluso un ingeniero. Y además, estos espectáculos que giran por el mundo tienen una condición particular, y es que, bueno, esta cocina se desarma, se mete en unas cajas de tanto por tanto, que fue lo primero que nos dijeron antes de empezar a diseñar. Bueno, nosotros vamos a irnos de gira con este espectáculo y las cajas de nosotros, los road cases que llaman ellos, son de tanto por tanto y ahí tiene que caber. Entonces, todo esto es modular, se desbarata, se pone las piezas unas sobre otras, llevan unas instrucciones donde la gente, los técnicos del teatro en España o en Noruega, donde lo vayan a presentar, pueden llegar a armarlo de nuevo y reproducir el espectáculo. Esta cocina además es funcional, miren esa nevera, ellos viajaron con esa nevera. La cocina funciona, tiene un lavaplatos conectado al agua, tiene un fogón y un horno que están conectados a la electricidad, porque para ellos era muy importante el asunto de los sentidos. Entonces, en algún momento de la obra, ellos iban mezclando, pues había números en que eran con harina y tiraban harina por todos lados y creaban unos efectos divinos con eso. Y ellos hacían unas recetas, de verdad, pues un pan de banano, que incluso la receta estaba en el programa de mano, muy bonito. Ellos hacían ese pan de banano, lo ponían al horno y le decían al público, bueno, por favor pongan todos sus celulares, esto debe estar ahí 30 minutos. Entonces todo el mundo programaba la alarma del celular, a los 30 minutos todas las alarmas del teatro sonaban, el efecto auditivo era hermoso, todo el mundo se sorprendía porque se oía divino, pues los celulares de todo el mundo con alarmas diferentes, con sonidos diferentes al mismo tiempo. El artista iba, sacaba del horno el pan de banano y ahora era el olor al pan fresco, delicioso, que inundaba todo el teatro, y luego lo repartían. Ya yo creo que con COVID, pues, y con todas estas cosas y de bioseguridad, pues sería muy difícil hacer algo así. Pero ellos lo repartían y las personas que estaban pues como cerca o que se querían acercar podían comer pan de banano al final del espectáculo y conversar con los artistas. Entonces, este era un montaje de muy alto presupuesto, como les digo, tenía pues hasta ingenieros contratados para eso, pero ellos mismos montan otros espectáculos. Este es uno de pronto mediano, que se llama Reversible, y lo único que tenía era 3 módulos
que por un lado eran como esta imagen de la casa desgastada y por el otro lado eran, ahorita les muestro una imagen como de casa, de interior de casa setentuda, como con esos paneles de madera que forraban las paredes y como un ambiente también viejo, pero ya no desgastado. Esto fue una solicitud específica del director. Miren, nosotros vamos a hacer una obra que es muy, muy urbana, pero de época, como de los 70, y nosotros queremos tener simplemente 3 módulos que nosotros podamos girar y podamos hacer varias cosas con ellos y punto. Entonces nosotros les generamos esos módulos que miren cómo son, pues son una cosa muy sencilla, son 3 cajas con ruedas básicamente, y de ahí ellos empezaron a hacer unos talleres en los que los mismos acróbatas iban descubriendo cómo interactuar con esos elementos y cómo sacarles más partido, y nos iban solicitando cosas. Entonces por eso ustedes ven que tienen, digamos, unos huecos aquí. Estos huecos era porque ellos querían meter los dedos ahí para poder escalarlos. Ellos se paran encima, ellos saltaban por las ventanas. Las puertas originalmente eran una puerta normal, ellos nos pidieron, no, necesitamos que sea de esas que abre la parte de abajo sola y la de arriba sola, porque hay una persona que va a saltar por la parte de arriba. Entonces, todos esos detalles se fueron construyendo en conjunto con los mismos acróbatas. Aquí sí los aros eran aros y estaban pegados de la pared, porque aquí sí no había problema en que fueran circulares, pero miren que este es el interior setentudo que yo les mencionaba ahora. Y ellos iban interactuando, los mismos acróbatas movían los elementos, iban generando distintos tipos de espacio de los que se iban apropiando de una manera increíble. Para mí la experiencia de trabajar con circo fue maravillosa, porque estas personas son personas que son muy, muy, muy conscientes de su cuerpo, que uno creería que para la gente de teatro y la gente de danza son muy conscientes de su cuerpo, pero los acróbatas aún más, increíblemente más. Y ellos juegan con lo que encuentran, son gente muy muy inquieta por sacar partido de todo, y ellos empiezan a jugar y empiezan a tumbar todo y destruyen lo que uno les lleve. Entonces ahí se empieza pues como a construir algo en conjunto de, bueno, entonces ingeniero, venga por favor ayúdeme con esto, ¿cómo hacemos para que no me desbaraten la mesa otra vez? Tal. Son muy arriesgados, son muy locos, y eso fue una experiencia maravillosa. Miren que aquí también tiene unos huecos que parece como que la casa se estuviera destruyendo, pero realmente tienen un objetivo funcional, y es que ellos puedan trepar a las espacios. Miren que iban generando espacios muy diferentes, era la casa de varias personas diferentes, simplemente con girar esos paneles y listo. Y luego hacia el final había como una especie de inundación, caía esta tela desde encima y tapaba todo, y ellos hacían un número final pues como en el agua, que era como una sorpresa para el público, porque ya llevaban un rato viendo mover estos mismos módulos para allá y para acá. Entonces este momento final era como, pues, de esos momentos en los que en el mismo teatro uno siente la bulla de la gente de ¡oh! Cuando caía esto gigantesco a tapar todo. Entonces les decía que era mediano presupuesto, porque sí, las 3 cajas son sencillas y no valieron gran cosa, pero esta tela sí valió un platal, porque pues miren la cantidad de tela que había, era tela de paracaídas, que fuera liviana, que ellos pudieran jugar con ella, que no matara a una persona cuando cayera del techo, ¿cierto? Hay un asunto también de seguridad muy importante. Y esta otra obra, que también es de la misma compañía de circo, mucho más sencilla aún, transcurría en un tren. Entonces, bueno, el reto fue cómo ponemos en el escenario un tren, que la gente le quede muy claro que es un tren, sin viajar con un tren, que no, pues, obviamente es imposible. Pues, o bueno, el Circo del Sol podría, pero pues esta compañía no tiene como la intención de gastar toda esa cantidad de plata viajando con un tren. Entonces, la conclusión a la que llegamos fue investigando, haciendo una investigación visual profunda de, bueno, imágenes de trenes, miremos trenes, ¿qué es lo que nos hace pensar tren? Y la conclusión a la que llegamos fue estas ventanas. Esas ventanas son el tren. Entonces, las ventanas y las sillas, junto con las maletas, junto con las acciones de estos personajes que son
muy claras también. Ellos hablan poco en las funciones, pero la expresión y la corporalidad que usan, pues comunica demasiado. Entonces, simplemente con esos elementos y con ir girando las sillas para generar varios momentos diferentes de ese viaje y de la interacción entre esos pasajeros, pues logró que pudiéramos generar ese efecto en el público sin necesidad pues de llevarnos un tren de viaje y de tener pues como un montón de elementos para llevar. Miren que aquí están ya en fila, ya estaban en el bus después del tren y tal. Son pasajeros que están viajando por el mundo y nos van contando historias de su transcurrido. Aparte del teatro y del circo, yo he encontrado también aplicaciones al trabajo, al quehacer del escenógrafo en otros campos. Por ejemplo, en las películas de animación. Las películas de animación, dependiendo obviamente de la técnica, consiguen o contratan escenógrafos para apoyar también los escenarios en los que se mueven los personajes, incluso cuando son modeladas en 3D. Hay incluso posgrados para los que les interese eso. Hay posgrados en arquitectura de videojuegos, por ejemplo, ¿cierto? Donde uno va y crea la ciudad en la que se va a desarrollar el videojuego. Eso es arquitectura también, es una ciudad real, un urbanismo real o espacios interiores reales en los que esos personajes van a estar. Son modelados en 3 dimensiones, pero el diseño realmente es como si fuera real. En el caso mío, pues yo estuve trabajando en esta película El Principito, no sé si alguno la vio, ojalá la hayan visto porque es hermosa. Y es una película que tenía los dos componentes, tenía un componente en 3D, ¿cierto? Modelado de una manera pues como más moderna, digamos, y eso se hizo en París. Era un estudio de animación muy importante de París, y la parte donde se contaba la historia clásica del libro del Principito se hizo en stop motion. Stop motion es una técnica muy dispendiosa. Pues ya cada vez hay menos películas lamentablemente hechas así porque es muy, muy, muy dispendioso. Todo se demora muchísimo, sale muy costoso en trabajo manual, pero es hermosa. Es ese cuadro a cuadro de una foto, otra foto y que luego se anima. Entonces, para El Principito, había un equipo de personas encargados de las marionetas o de los muñecos y otro equipo que fue en el que yo trabajé, el departamento de arte, en los que estábamos encargados de construir todos los escenarios por los que el Principito iba pasando en papel. Todo íntegro es en papel, y eso era muy importante para la producción. O sea, el libro, la parte del libro es en papel. Y eran papeles teñidos a mano con tinturas de tela. Entonces toda esa manguita que ven ahí en la que está recostado el Principito es de verdad la manguita cortada a mano, cada hojita de esas pegada en una superficie. Entonces el Principito se acostaba, la estripaba un poquito, cuando se paraba había que volverla a parar porque la manguita normalmente se vuelve a parar. Entonces por eso les digo que el trabajo es muy, muy demandante en cuestiones de tiempo, y por eso pues no se hace muy a menudo, pero los planetas todos estaban modelados en icopor. Eran unas bolas de icopor gigantescas, pues como de 1 metro de diámetro más o menos, y todo este trabajo de la intervención por fuera, con papel, todas las florecitas, la manguita. Estas florecitas, por ejemplo, me tocó hacerlas a mí, y el Principito cuando iba pasando las pisaba y había que reemplazarlas, porque ya después de estripadas, pues ya al volverlas a enderezar ya no quedaban bien, ya no se veían bien en la cámara, entonces había que volverlas a hacer y reemplazarlas. Entonces es un trabajo pues como de mucho cuidado, pero el resultado es muy gratificante cuando uno la ve pues en una pantalla gigante. Uno ve que la florecita que yo hice está ahí. Es muy bonito. En este caso pues el trabajo en este tipo de cosas es para gente a la que el protagonismo no le importe mucho, porque pues uno es una pieza más de 1 millón, ¿cierto? En la que muchas veces pues el reconocimiento, o sea, mi nombre está por allá al final en los créditos, pues como,
parte del departamento de arte, pero es un placer muy grande trabajar en esos equipos gigantescos en los que uno aprende tanto de solamente ver también lo que hacen los demás. Entonces, por ejemplo, este rosal también fue como responsabilidad de mi equipo. Entonces, bueno, hacíamos las rositas, hacíamos las hojas y luego armar todo el rosal para que llegaran los del equipo del muñeco, del principito y del zorro a ponerlos ahí a funcionar. Luego vienen los camarógrafos y van tomando, eso tenía unas cámaras automáticas que tomaba fotos cada 10 segundos, creo. Yo no me imagino la cantidad de fotos que tenían ellos al final. Y esas ya pasan a la parte de animación, donde hay unas personas que hacen como la secuencia y los movimientos de los muñecos, pues más allá de los que se hacen a mano. Entonces es un proceso larguísimo. Se demoraron más o menos 3 años. Yo no estuve los 3 años, yo estuve solo 1, pero se demoraron más o menos 3 años en hacer 12 minutos de película. Entonces, como les digo, eso es algo que pues, requiere un presupuesto y un compromiso muy grande de parte de las productoras. Otro proyecto yo no sabría, yo lo meto en animación porque es muy difícil de clasificar, es con un DJ que se llama Kid Koala, y Kid Koala generalmente trabaja con muchas cosas visuales, porque él es ilustrador, él incluso hizo este libro para su hija. Él dibuja hermoso, escribe unas historias preciosas, es un gran artista, muy integral, y su esposa es pintora escénica, es directora de arte, incluso fue la directora de arte del Principito, pues por eso fue que yo llegué pues como a los 2 proyectos, por ese vínculo que había ahí. Y este proyecto en particular es un concierto en vivo que se hace en un escenario convencional. Está el DJ con sus equipos, hay un cuarteto de cuerdas, hay unas maquetas con los muñecos, que son estas, hay unos titiriteros que están haciendo pues la representación de toda esa película que él escribió con los muñecos, y simultáneamente en tiempo real hay un camarógrafo que sigue la acción y la proyecta en una pantalla atrás. Espero que hayan entendido. Muy enredado, pero ya vamos a ver unas fotos en las que yo espero que quede un poquito más claro. Pero un espectáculo en vivo. Todo se hacía ahí. Pero pues obviamente pues las maquetas y los muñecos no, pues eso se hicieron con antelación, pero estos eran las imágenes que resultaban de eso. Era todo en blanco y negro, y se trabajaba con la iluminación y con los movimientos de cámara para lograr pues como un nivel de película de animación, ¿cierto? Pero era accionado los muñecos en vivo. De nuevo, pues miren el nivel de detalle de cada cosa, la lamparita de atrás, la matica de acá, los libros que él tiene sobre la mesa. Cada detalle aporta pues realmente a lo que estamos queriendo transmitir a través de la película que se está proyectando atrás y musicalizando en la parte de adelante. Esto es más o menos como se veía el asunto en el escenario. Aquí no salió Kid Koala, el más importante, y lo cortaron en la foto que estaba aquí como a la izquierda de estos músicos, pero miren, aquí estaba una de las maquetas, aquí otra, aquí otra. Entonces siempre había movimiento en el escenario y en el fondo se iba proyectando la película, pues como la ven ahí. Pero veía, el público veía todo, digamos, la trasescena. ¿Cierto? Miren que aquí se ve el alambre pegado con cinta para la iluminación, todo lo que se necesitaba para lograr lo que ellos estaban viendo, digamos, en limpio, en la pantalla del fondo, se veía en vivo y era muy, muy especial. La gente, pues los comentarios al final, la gente toda se arrimaba a mirar las maquetas de cerca, a preguntarle a los titíteros, bueno, ¿cómo así? ¿Ustedes cómo hacen? Y bueno, entonces fue también un proyecto muy interesante. Ahora, de nuevo, volvemos, digamos, al mundo del bajo presupuesto. En el mundo del bajo presupuesto también les quiero mostrar un proyecto que pues no es ni sombra del Principito de este proyecto, pero que les quiero mostrar cómo hay una aplicación también desde la disciplina del escenógrafo a cosas que son, en este caso es un proyecto familiar.
Este fue el proyecto de mi familia en pandemia, encerrados en la casa, con pocos espectáculos para hacer. Pues nosotros, tanto mi esposo como yo, pues mi esposo es músico y yo pues soy escenógrafa, entonces pues trabajamos enseñando en otras cosas, pero igual pues los espectáculos estuvieron muy frenados durante el tiempo de la pandemia. Entonces nos animamos a intentar hacer unos videos de animación con una dinámica que teníamos con los hijos nuestros, que tienen pues 4 y 6 años, son unos niños chiquiticos y muy curiosos con el vocabulario, entonces todos los días les enseñábamos una palabra nueva, que la palabra de hoy, cuál es, y ellos se entusiasmaron mucho y dijimos, ¿qué tal si hacemos una animación de la palabra de hoy? Entonces nos metimos en ese cuento, en esa vaca loca, mi esposo músico, que nada que ver, aprendió a animar, aprendió a manejar todos los programas de animación. Los invito a que aquí la cuña nos sigan en YouTube y vean los videos porque si tienen pues como primitos o hermanitos o hijos pequeños, ellos lo han disfrutado mucho pues los que lo han visto. Y entonces, bueno, yo me encargué ahí de la parte visual, yo hice los muñequitos, hice también las escenografías que son planas, son simplemente unos collages también hechos a mano. Yo disfruto muchísimo el trabajo a mano, posiblemente alguien que con una, pues como con gusto especial por hacer esto en formato digital, perfectamente es válido y queda seguramente con una estética diferente, pero igual de lindo. Lo importante es que, o sea, la razón por la que se los traigo es, bueno, esto no tiene nada de presupuesto. Y cuando les digo nada es nada, o sea, simplemente los papeles que yo tenía en la casa, los vinilos de los niños, el gusto por hacer las cosas bien, por trabajar con cariño en un proyecto, aprovechando que teníamos el tiempo para hacerlo y el resultado es algo que nos ha traído muchas satisfacciones, pues, que hicimos como sin ninguna pretensión y que nos ha traído muchas satisfacciones y muchas historias bonitas que contar. Otra aplicación interesante que yo le he encontrado al asunto de la escenografía es el vitrinismo. Yo trabajé con una compañía, es una marca que pues no sé si alguno por ahí la ha oído mencionar, se llama Anthropology y es una rama de Urban Outfitters y ellos le dan muchísima importancia a la manera en que presentan sus productos. A un nivel tal que ellos tienen contratado un escenógrafo o a veces son artistas de instalación, a veces son diseñadores de interiores, pero generalmente buscan más por el lado de los artistas que de los diseñadores, pero el asunto es crear una escenografía para el producto. Ellos tienen un concepto muy particular, tienen una persona de tiempo completo en cada almacén dedicada 100% a esto, un presupuesto enorme, pues enorme para este nivel de, pues digo enorme porque pues eso para una obra de teatro de pronto no es tan enorme, pero para una vitrina es gigante. Era un asunto como de más o menos $5,000 cada 3 meses que nos daban para desarrollar estos proyectos. Ellos tienen una central en Filadelfia que es la que genera el concepto de la colección. Entonces nos dicen, bueno, la colección de verano va con los cactus. El concepto es este, nosotros queremos trabajar alrededor de los cactus, hemos hecho estos experimentos, ellos tienen como unas personas que experimentan con materiales, que dan ideas a todos los diseñadores pues, que estamos en los almacenes, y ya a nosotros nos tocaba tomar esas ideas, tomar ese concepto, adaptarlo a nuestro espacio, a nuestra cultura, porque son almacenes en todas partes del mundo, y llevarlo a la realidad. Es montar una escenografía para ese producto en particular. Entonces ahí ya lo más importante deja de ser el cuerpo en movimiento y es el producto, pero sigue siendo una escenografía. Entonces miren que en este caso que eran los cactus, luego se hizo esta que también, bueno, paréntesis, perdón, me desvío un poquito de lo que venía diciendo, pero con esta foto lo pensé y es de nuevo volviendo al asunto de la recursividad. Originalmente era, bueno, es un detalle metálico, dorado y plateado que viene detrás para la Navidad y decíamos, bueno, pero eso es metal
es muy dispendioso, eso no lo corta nadie, eso sale costoso, pesado, cómo lo anclamos a ese muro que no era sino pues como un lienzo, no era un muro pues sólido, bueno, ¿qué hacemos? Entonces finalmente esto es construido en papel, en cartón craft, recortado con tijeras, doblado a la mitad y tratado con una serie de, pues en este caso en particular tiene aerosol dorado, luego tiene unas capas de laminilla de oro, pues de oro no, dorada, tiene una mano de cera, derretimos como cera de velas y con una brocha le dimos un pasón, que eso genera pues como cambia el color de algunas partes del material y le da esa textura y esa idea como de envejecido, luego con la nieve falsa, ¿cierto? Entonces se pueden generar cosas que dan la ilusión de otras sin necesidad de pronto de invertir pues una cantidad absurda de dinero en algo que va a estar ahí un mes y que luego se va a desmontar. Entonces pues aún en estas empresas en las que le invierten mucho presupuesto pues tampoco quieren como desperdiciar. Esta es otra de esas vitrinas, era obviamente la de invierno, en la que, bueno, esos copos gigantes de nieve estaban construidos en madera, recortados con una caladora de una manera muy sencilla, tratados de nuevo con la cera derretida que da como esa textura, en este caso como de nieve seca o solidificada, y con unos detalles que la hacían como más elegante, digamos, de esta laminilla dorada. De nuevo, esto es un móvil interior que se hizo, pues que era gigantesco. Miren, acá están las vendedoras atrás para que tengan una idea de la escala. Y simplemente es una cosa muy sencilla, pero el éxito está en la repetición. Entonces, muchas veces no necesitamos tener una idea de algo muy complejo, desarrollar pues un plotter gigante para decorar un almacén o una vitrina, que yo veo que pues aquí es muy común que se haga eso, ¿cierto? Que los diseñadores gráficos sean los que se tomen las vitrinas generalmente. En este caso era una varillita de balso con unas piecitas de acetato ensartadas, que tenían tratamiento con cera, me gusta mucho la cera como pueden ver, hacía que parecieran como congelados, y simplemente hicimos 1.000.000. 1.000.000 es 1.000.000, ¿cierto? Y yo ponía a las vendedoras en los momentos muertos donde no entraba nadie al almacén a que me ensartaran cositas, uno va aprendiendo, a esta le puedo poner a cortar, esta es muy torcidita, esta tal vez mejor le pongo a hacer nuditos, ¿cierto? Y uno va conociendo también su equipo y su gente, y encontramos pues como la manera de realizar este montaje tan grande, tan grandote, pero que tenía un impacto muy fuerte en el ambiente pues como invernal del almacén, que todas las clientas tuvieron que ver con él, y que realmente era una cosa muy sencilla que se hizo a partir de la repetición. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo, por Dios, les voy a pasar esto rápido, pero es un poquito para que vean cómo también desde el vitrinismo, desde el diseño de interiores comerciales, incluso desde el visual merchandising, que yo no tenía pues esa responsabilidad en particular, pero ahí también hay escenógrafos que se dedican a eso, porque la formación en escenografía, o la formación incluso en arquitectura, que ustedes entiendo todos tienen, pues nos da como esa posibilidad de traer un concepto a la realidad, de buscar transmitirlo a partir del trabajo con el espacio, del trabajo con los materiales. Estas flores eran hechas todas, estas son las tiritas esas como con las que uno cierra la bolsa del pan, que son como de alambre, y con esto hicimos esas flores. Estos son filtros de café, estos son las copitas de los cupcakes, estas eran las etiquetas viejas del almacén, teñidas. Entonces estas son pitillos. Entonces miren que con materiales muy sencillos, incluso a veces reciclados, cosas que recoge uno de la calle, pues les puede dar otra vida y puede generar cosas muy, muy limpias, bonitas, elegantes para un almacén de alta gama como estos, sin necesidad pues de tener un presupuesto enorme. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, pero es que pues usted con qué presupuesto trabaja, usted cuánto presupuesto necesita para esto, yo prefiero devolverles la pregunta, ¿cierto? ¿Cuánto tiene?
porque dependiendo de cuánto tenga, yo con eso hago milagros, ¿cierto? Lo importante no es cuánto presupuesto tenemos para hacer las cosas. Lo importante es que con lo que tengamos logremos poner en el escenario, en el video, en el almacén, en lo que sea que estemos haciendo, algo contundente que transmita lo que queremos transmitir y que nos ayude a comunicar de nuevo la palabrita pues que les espero les quede de toda esta conversación es eso, estamos buscando transmitir con el espacio. En este caso, lo que queremos transmitir es el carácter del almacén, la estética del producto que ellos ofrecen y es llamar la atención del consumidor sin opacar el producto, ¿cierto? El producto es lo más importante. Lo mismo en una obra de teatro, la acción es lo más importante. En el circo, los acróbatas son los más importantes. Tampoco se trata de opacar lo que realmente la gente fue a ver. Se trata es de apoyar lo que estamos haciendo, lo que estamos presentando y lograr pues como armar un proyecto con cohesión y con una identidad muy clara, conceptual, que permita pues que logremos un resultado exitoso. Entonces, bueno, eso era lo que les quería como contar. Aquí les dejo pues mi contacto por si alguno en algún momento quiere, pues tiene curiosidad de saber algo, me quiere hacer alguna pregunta, estoy pues como a su disposición. Si alguno se interesa por este asunto y quiere buscar, no sé, programas de formación en el exterior, yo me los esculqué todos cuando me iba a ir a estudiar, entonces también los puedo orientar con eso. Y bueno, ahí les queda pues como mi formación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, yo paro de compartir la Bueno, pantalla. a partir de ese momento abrimos el espacio de preguntas. Los invitamos a levantar la mano para hacerles la palabra o escribir por el chat para que Clara pueda leer las preguntas y resolvérselas. Ay, sí, yo puedo pedir también el favor de que de pronto el que esté preguntando ponga la cámara para tener como, Ah, sí, claro, también. dale. Ah, no, pero habladores. Bueno, dado que no tenemos preguntas, entonces concluimos este espacio, no sin antes agradecerle a la arquitecta Clara González por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar. Qué pena, ya. Los invitamos a continuar participando en los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Los invitamos a que nos colaboren realizando la evaluación de la charla y que tengan feliz noche. Muchas gracias a todos por escucharme. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.